Una vez más, sean todos cordialmente bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar la continuación de la clase anterior. En este caso, hablemos sobre la rama maxilar y mandibular, ambas pertenecientes al nervio trigémino. Como generalidades de estos nervios, vamos a decir la función, en este caso, del nervio maxilar va a ser específicamente sensitiva y parte de su trayecto es que él va a salir del cráneo a través del agujero redondo mayor. A diferencia del nervio mandibular, este va a tener una función mixta, es decir, sensitiva y motora, y su salida del cráneo va a estar dada a través del agujero oval. Cuando nos referimos al origen real de estos nervios, vamos a hablar del mismo origen real que describe el nervio trigémino. Como lo es, 3 núcleos sensitivos y 2 núcleos motores, ubicados los sensitivos, uno en el mesencéfalo, uno en la protuberancia anular y uno en el bulbo raquídeo, y 2 motores, ambos ubicados en la protuberancia anular. Recordemos sus nombres, que van a ser el núcleo masticatorio y el núcleo abscesorio. Con respecto al origen aparente, su origen va a estar dado en la cara anterolateral de la protuberancia anular. Y lo importante de aclarar en este caso es que estos nervios van a emerger directamente de lo que va a ser el ganglio de Gasser, como lo vamos a ver a continuación. En este caso hablemos principalmente del nervio maxilar, rama maxilar, como lo dije al principio, va a tener una función sensitiva. Y cuando hablamos de su trayecto, decimos que sus fibras sensitivas van a emerger del ganglio de Gasser, ubicado en la fosita de Gasser, va a salir del cráneo por el agujero redondo mayor y en general vamos a decir que va a inervar las cavidades nasales, dientes del maxilar superior, seno maxilar, piel de mejillas, nariz y región temporocigomática. Esto es una distribución en general. De igual manera que el ramo oftálmico, este va a poseer una rama intrapetrosa, que va a ser su rama colateral, como lo va a ser el ramo meningio. También dando o llevando su inervación a lo que van a ser las meninges. Cuando hablamos de sus ramas, también parte de sus ramas colaterales, vamos a tener un ramo cigomático. Este ramo cigomático es una rama colateral directa del nervio maxilar que a su vez se va a subdividir en 3. Un ramo cigomático orbitario, que como recordemos, este ramo cigomático orbitario es el que se comunica con la rama lagrimal del nervio oftálmico, específicamente la rama externa, para poder llevar el componente simpático y parasimpático hasta la glándula lagrimal. Cuando hablamos del nervio cigomático orbitario, también lo van a conocer o lo van a encontrar como ramo comunicante, por, como anteriormente lo comenté, ayuda al que lleve el componente vegetativo hacia la glándula lagrimal. En el caso del cigomático facial, esta es una rama que va específicamente, va a estar dividida, va a salir de esta zona por el agujero cigomático facial. También se me olvidaba comentar, el ramo comunicante también sale por el agujero cigomático orbitario para llevar la inervación, en este caso el cigomático facial, a gran parte de la porción facial, específicamente por la zona superficial al hueso cigomático. En el caso del cigomático temporal, va a salir por el agujero cigomático temporal y va a inervar zonas del músculo temporal. Tenemos una rama terminal, la cual va a ser el nervio infraorbitario. Este nervio infraorbitario pasa por lo que va a ser el conducto infraorbitario para llevar y salir por un agujero denominado agujero infraorbitario. Este agujero infraorbitario, al permitir la salida de este nervio, nos va a llevar la inervación a lo que va a ser párpado inferior, ala de la nariz, mejilla y labio superior. Esto va a ser el territorio de inervación. Otra rama colateral perteneciente al nervio maxilar va a ser el nervio dentario superior posterior. Este nervio dentario superior posterior va a penetrar los agujeros posteriores superiores descritos en el hueso maxilar, específicamente por
superior a la tuberosidad del maxilar para llevar la inervación a lo que van a ser los molares, específicamente tercer molar, segundo molar, y las raíces del primer molar, a excepción de la raíz mesio-vestibular, mucosa, ligamento y hueso de estas unidades dentales. Ahora vamos a hablar de una estructura denominada plexo pterigoideo. El plexo pterigoideo va a estar formado por tres ramas. Una rama que ya fue nombrada como fue el nervio dentario superior posterior, y también dos ramas adyacentes que se originan del nervio infraorbitario, como van a ser el nervio dentario superior anterior y el nervio dentario superior medio. Con respecto al nervio dentario superior medio, es un nervio inconstante. No es un nervio al cual va a estar al 100% dentro de todos los seres humanos, no, ya que han existido descubrimientos el cual en tanto Rubier como Malamet determinan a este nervio como inconstante. Con respecto al nervio dentario superior anterior, va a llevar la inervación a lo que va a ser todo el sector anterior a nivel de pulpa, ligamento, hueso y encía vestibular. A diferencia, el nervio superior medio va a llevar la inervación a lo que va a ser pulpa, ligamento, hueso y encía vestibular de premolares y específicamente la raíz mesiovestibular del primer molar superior. La constitución del plexo pterigoideo entonces va a estar dado por el nervio dentario superior anterior, nervio dentario superior medio y nervio dentario superior posterior. Es importante también recordar de que estos nervios, o específicamente este plexo dentario, va a dar la inervación solamente también a la encía y mucosa vestibular. Cuando hablamos del nervio pterigopalatino, este es un nervio que emerge específicamente a un ganglio denominado ganglio pterigopalatino, como lo podemos ver acá en la imagen, que a su vez se va a subdividir en ramas. Como por ejemplo, vamos a tener a los nervios nasales, al nervio nasopalatino, al nervio palatino mayor, al nervio palatino menor, el nervio faríngeo de Bock y un ramo posterior denominado nervio vidiano. Vamos a comenzar a describir principalmente lo que van a ser los nervios nasopalatinos. Con respecto al nervio nasopalatino que está señalado en esta zona, él en su trayecto se va a introducir en la cavidad a través de un agujero denominado agujero fenopalatino. Va a acompañar a la arteria nasopalatino, donde van a transcurrir, vamos a hacer acá, van a transcurrir por acá a través de lo que va a ser el tabique nasal, y su rama va a penetrar un conducto denominado conducto incisivo. Acá podemos ver un conducto denominado conducto incisivo para poder llevar la inervación a lo que va a ser la mucosa palatina específicamente en el sector anterior. Esto es con respecto al nervio nasopalatino. Cuando hablamos de los nervios, en este caso el nervio palatino mayor, decimos que él en su trayecto se va a acompañar de una arteria denominada arteria palatina descendente. Específicamente pasa por lo que va a ser la zona cortical del hueso palatino, entre la tuberosidad del maxilar y específicamente por la parte anterior de las apófisis pterigoides, que recordemos que estas apófisis son las que van a pertenecer específicamente al hueso esfenoides. También es importante nombrar de este nervio que en todo su trayecto está acompañado junto a un nervio denominado nervio palatino menor. La diferencia es que el nervio palatino mayor va a salir por un agujero denominado agujero palatino mayor, el cual va a llevar la inervación al sector posterior del paladar duro. Como específicamente vamos a hablar de los molares, premolares y molares. También cuando hablamos del nervio palatino menor, vamos a decir que este nervio va a salir a la bóveda específicamente por un agujero denominado agujero palatino menor, y es el que va a llevar la inervación a lo que es el paladar blando. También el nervio palatino menor
se dice que él va a variar en número de 2 o 3. Y específicamente se van a originar en, como ya lo había dicho, vienen desde el ganglio pterigopalatino, va a descender por la fosa pterigopalatino a nivel de los canales palatinos menores y va a concluir, terminar específicamente en lo que conocemos como velo del paladar o paladar blando. También vamos a tener los nervios nasales o ramas nasales. Estas ramas nasales a su vez se van a dividir en nervios nasales posteriores, superiores y mediales. Como su nombre lo dice, específicamente van a estar ubicados o van a estar divididos, distribuidos hacia las fosas nasales. Estos van a ser 3 o 4, van a penetrar específicamente por el agujero esfenopalatino también, pero se van a distribuir en la concha, en la mucosa de las conchas nasales superior y media. Es importante aclarar que las ramas posteriores, superiores laterales y las ramas posteriores inferiores laterales se diferencian porque las superiores laterales van específicamente hacia los cornetes superior y medio y las celdas etmoidales, a diferencia que las ramas posteriores inferiores van a los meatos nasales medio e inferior. Finalmente tenemos el nervio faríngeo de Bok. Este nervio se dirige dorsalmente por el conducto palatovaginal. Y va a llevar o va a concluir llevando su inervación al techo de la faringe y a la mucosa del seno esfenoidal. Tenemos un ramo posterior denominado nervio ovidiano. Este nervio ovidiano es formado por el nervio petroso superficial, el cual pertenece al nervio intermediario de Briceberg, y el nervio petroso profundo, que pertenece al nervio glosofaringeo. Este nervio, como recordemos en la clase de sistema nervioso autónomo, se unen estos dos nervios en el conducto ovidiano para poder formar y de esta manera penetrar el ganglio pterigopalatino y por ende se nombra como una rama posterior o aferente a este ganglio. Acá tenemos una vista donde podemos ver la división específica de lo que va a ser el nervio nasopalatino luego de su trayecto, saliendo por el agujero nasopalatino para llevar la inervación al sector anterior. Esto es importante con el conocimiento. De igual manera, tenemos el nervio palatino menor saliendo por el agujero palatino menor, llevando la inervación al paladar blando, y el nervio palatino mayor saliendo por el agujero palatino mayor para llevar la inervación a todo lo que es el sector medio y posterior de la bóveda palatina. Cuando hablamos del nervio mandibular, a diferencia del nervio maxilar, estamos hablando de que este es un nervio totalmente mixto, el cual cumple con las especificaciones de sensitivo y motor. Con respecto a su trayecto, el nervio mandibular va a tener dos divisiones. Una raíz sensitiva, la cual va a parte en su trayecto, emerge de la parte inferior del ganglio de Gasser, mientras que la raíz motora pasa por debajo del ganglio de Gasser. A esto se debe su diversidad al ser mixto. Y sale a través del agujero oval. Con respecto a su distribución, vamos a hablar de unas ramas colaterales, específicamente sensitiva en este caso, el cual es el ramo meningio, que va dirigido hacia las meninges. Cuando hablamos de los ramos terminales, vamos a dividirlos en ramos terminales sensitivos. Vamos a tener al nervio lingual. Este nervio lingual va a tener como territorio de inervación llevar la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, encía y mucosa lingual de los dientes inferiores y piso de la boca. También tenemos el nervio aurículo temporal, que está señalado, y su territorio de inervación va a ser la articulación temporomandibular, el conducto auditivo externo, membrana del tímpano, glándula parótida, piel del cuero cabelludo, específicamente en la zona temporal, y región temporal. También vamos a tener al nervio bucal, el cual inerva la cara externa del músculo buccinador, piel y mucosa de la mejilla, encía vestibular de los molares inferiores.
Cuando hablamos de las ramas mixtas, específicamente vamos a hablar del nervio dentario o alveolar inferior. El nervio dentario inferior o alveolar inferior nace a nivel del cóndilo de la mandíbula. Va a penetrar el orificio superior del conducto dentario inferior, pero antes de hacer esto va a dar una rama que va a ser el nervio miloioideo. Este nervio va a llevar la inervación al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. Luego de que penetra este agujero, a su vez, se va a dividir, va a transcurrir a nivel del borde inferior de la mandíbula, en sentido anterior por vestibular, para dar sus ramas terminales. Entre sus ramas terminales tenemos al nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano, llevando la inervación al tejido pulpar de premolares inferiores, periodonto, encía y mucosa vestibular de los premolares, y también va a llevar la inervación a la región del mentón. Finalmente, tenemos al nervio incisivo, que a diferencia del mentoniano, él sigue su recorrido para llevar la inervación a lo que va a ser el tejido pulpar de incisivos y caninos. También, de igual manera, al periodonto subyacente. En este caso, es importante conocer también de igual manera lo que va a ser la distribución de estos nervios, sobre todo para los doctores que llevan una inclinación al área de la cirugía bucal o la cirugía maxilofacial, ya que el conocimiento anatómico le va a proporcionar el éxito en su trabajo. Cuando hablamos de las ramas terminales, pero motoras, vamos a hablar específicamente de los nervios temporales profundos, como van a ser el anterior y el posterior, llevando la inervación a la porción profunda del músculo temporal en su región anterior y en su región posterior, el nervio maceterino, el cual va a estar dirigido al nervio macetero, y el nervio para el músculo pterigoideo externo, que como su nombre lo dice, va a inervar lo que va a ser el músculo pterigoideo externo. En este caso, quise crear esta presentación sobre importancia clínica, ya que como lo vengo diciendo desde el inicio, el conocimiento del nervio maxilar y mandibular nos va a dar a nosotros un éxito a nivel de tratamiento. Quiero darle un ejemplo. Si nosotros vamos a trabajar a través de un tratamiento de conducto en un órgano dental 1.1, estaría hablando del incisivo central superior derecho, recordemos que necesitaríamos anestesiar lo que va a ser pulpa de este diente, por lo que haríamos a nivel de técnica anestésica el bloqueo del nervio dentario superior anterior, simplemente. Pero en el caso de que se quiera realizar una extracción del órgano dental 1.1, recordemos que durante los procedimientos quirúrgicos necesitamos realizar el bloqueo, ya sea de la zona vestibular y de la zona palatina en este caso. ¿Por qué? Entonces tendríamos que anestesiar, hacer el bloqueo del nervio alveolar superior anterior y del nervio nasopalatino, que es el que nos lleva a dicha inervación. Otro ejemplo a nivel del nervio mandibular va a ser con el órgano dental 4.6, que estaríamos hablando del primer molar inferior derecho. Recordemos que este va a tener tanto una inervación dada a nivel de pulpa por el nervio dentario inferior, a nivel de encía por el nervio bucal y a nivel de encía lingual por el nervio lingual. Esto es uno del sector que tiene una mayor inervación. Ahora les voy a dejar como tarea lo siguiente. Deben, al momento de ver el video, pasarme por WhatsApp lo que va a ser nervios anestesiar para los órganos dentales 1.6, 2.7, 3.3 y 4.7. Me van a especificar nervio anestesiar porque esto y su territorio de inervación. Y de esta manera culminamos lo que va a ser el tema de rama maxilar y rama mandibular perteneciente al nervio trigémino.